Muy buenos días. Espero que hoy día tengan un día fantástico y que tengan muchas alegrías dentro de él. Me presento, mi nombre es Sergio Oliveros y soy el bibliotecólogo referencista de la sede de la Patagonia, quien va a estar hoy día encargado de mostrar este taller llamado Modelos de Artículos Científicos. Vamos a comenzar primeramente hablando sobre los 3 objetivos que tiene este taller, con los cuales voy a compartir con ustedes. El primero es que podamos identificar los diferentes modelos de estructuras de los artículos científicos. Lo segundo es examinar los principios que sostienen la credibilidad de un artículo científico. Y lo tercero es conocer la estructura de un artículo científico en función de los requerimientos más comunes solicitados por las diferentes publicaciones y revistas. Estos van a ser los 3 ejes de esta presentación. Y vamos a comenzar hablando un poco de contexto para poder entender de mejor manera la importancia y estructuración de de los artículos científicos que uno normalmente escribe y lee. Lo primero, vamos a empezar hablando de, como les comentaba, de contexto. Vamos a hablar de qué es información científica. Sé que muchos ya lo tienen asimilado, sé que la gran mayoría lo ha utilizado el concepto, pero siempre es bueno repasar algunos pequeños datos como ayuda a memoria. Lo primero que tenemos que entender cuando nosotros hablamos de información científica, desde un punto de vista sumamente concreto, bien práctico y centrado en lo que es la funcionalidad de esta información, nos estamos refiriendo a los registros y resultados que nos entrega la ciencia. Estos pueden ser, obviamente, mediante la utilización del método científico, que está registrado a través de medios tanto digitales, que están mediados por la red, como también documentos impresos. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque hay una máxima dentro de las ciencias que dice ciencia que no se publica es ciencia que no existe, no importando lo excelente y extraordinaria que sea. Si no se da a conocer a la comunidad científica, esos registros tienden a perderse. Y ahí la importancia del concepto de información científica visualizado como un registro, porque nos permite a nosotros seguir construyendo conocimientos sobre las bases, como dice por ahí una vez el logo de Google Académico hace años atrás, sobre hombros de gigantes. Dentro de lo que nosotros entendemos como información científica, visto desde un punto de vista desde el registro, desde lo que es el documento, tenemos que saber de que la información científica que normalmente nosotros interactuamos, primeramente pasa por 3 etapas. Normalmente cuando uno está generando una idea, está generando algún documento o algún planteamiento, lo general es que primeramente vamos a interactuar al nivel de datos, que estamos hablando de palabras, imágenes, números, conceptos, muchas veces que aparentemente no tienen ninguna conexión, ninguna interacción entre ellos. Cuando nosotros a esos datos los comenzamos a agrupar, les comenzamos a dar un sentido, nosotros en ese minuto estamos hablando de que esos datos se han convertido en información y esa información que normalmente uno puede interactuar toma un sentido con un propósito, un significado y a la vez toma procesos. Cómo se realizó el diseño de esta información, cuáles son los medios con los cuales nosotros estamos interactuando y a la vez esta información, cómo nosotros la vamos a procesar, mediante qué formas la vamos a procesar para contextualizarla y transformarla en la siguiente etapa, que es conocimiento. Y aquí es donde nosotros entramos al término de información científica, especialmente con todo lo que es los documentación, los papers, por ejemplo, que en el fondo son un proceso de transformación de información en conocimiento, el cual es registrado mediante un medio digital o físico, que es compartido con la comunidad científica. Las características de este conocimiento que está registrado es que tiene una estructura establecida, definida, tiene un desarrollo,
O sea, tiene que ha pasado por distintas metodologías que le han permitido interactuar con otros conceptos, con otras informaciones o con otros conocimientos, y a la vez también tiene una sistematización, por ejemplo, una metodología de la investigación. Entonces, normalmente uno tiene el concepto de que el paper es simplemente información. Información es lo que tiene, pero la estructuración con que está hecho está en base al conocimiento, a compartir ese nuevo saber con otros. Dentro de la escala de evolución, por decirlo así, de la información, cuando se genera un documento de información científica, estamos tratando de, ya no estamos simplemente pasando información que puede ser verificada o no verificada, estamos hablando del conocimiento que ya está verificado, ya está sustentado bajo diferentes teorías, diferentes planteamientos. Y ese conocimiento que normalmente uno lo ve como un documento de 25 páginas, por ejemplo, cuando uno lo adquiere, lo lee, uno con ese conocimiento refuerza lo que ya sabe, adquiere nuevos conocimientos, crea nuevas conexiones, usando los términos de John Siemens, eh, crea un conocimiento conectivista, o sea, con información de otros que fortalecen nuestro saber, y que a la vez va formando nuevo conocimiento que puede convertirse tanto en sabiduría y, en este caso, en decisiones informadas para la creación de nueva información que va a retroalimentar el circuito. Entonces, la importancia de la información científica está en eso, en la retroalimentación que nos entrega y en el enriquecimiento de los datos para la creación y aumento del saber humano. Y aquí viene un tema que es bien importante. Normalmente uno piensa de que, especialmente los estudiantes, se encuentran con este fenómeno que piensa que la información científica actualmente, con todo lo que es el fenómeno de las redes sociales, el fenómeno de Internet, que la información es, yo lo subo a mi página web, por ejemplo, y queda disponible para todo el mundo. Eso es cierto, por un lado, pero la información científica tiene un proceso de validación mucho más riguroso. Y lo primero que nosotros tenemos que visualizar y comprender es lo que nos dicen García y Fernández del año 2018, quienes nos dicen que cuando nosotros generamos una publicación científica, una información científica, primeramente hay pasos. El primero es la idea, el planteamiento de los autores, que yo voy a presentar a la comunidad. Y a través de qué medio, o sea, de qué revista lo voy a hacer. La segunda etapa es cuando ya se presenta este proceso, viene lo que son la evaluación del manuscrito por los revisores externos, que normalmente son pares o son científicos destacados en el área que se está revisando, que trata el artículo, y ellos lo revisan, hacen su evaluación si sí o no, bajo una serie de criterios, y dan el veredicto. Y en base a esa información que ellos están compartiendo, los editores dicen si ese artículo se publica o no se publica, de manera muy sucinta. Esto ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, para que vayamos contextualizando un poco cómo se va generando este proceso de creación de información científica y cómo después va a derivar en lo que nosotros normalmente conocemos como artículo científico. El proceso, la mayoría de nosotros lo conoce. Repasémoslo un poquito para seguir ahí conceptualizándolo e adquiriendo ese saber más en profundidad. Lo primero, ya veníamos hablando sobre la idea, escribimos la investigación, el proceso de escritura, de plasmar nuestras ideas dentro de este documento Word, por ejemplo, que después termina siendo un manuscrito en el cual nosotros ya hemos estado refinándolo. Después que nosotros consideramos que ya está listo, lo enviamos a la revista donde un editor va a ser de mediador. En el fondo, él no va a tomar ninguna decisión. Va a decir, ok, este artículo trata de esto, se acopla muy bien con las directrices que tenemos de nuestra revista y entonces lo vamos a evaluar con investigadores externos, que pueden ser, que normalmente son de doble ciego. O sea, yo no los conozco y ellos no nos conocen a nosotros. Y tampoco se conocen entre ellos, en la mayoría de las ocasiones.
Entonces, de esa manera se da una visión más objetiva sobre la información que ellos están revisando. Resultado de esto, después normalmente las revisiones, dependiendo de la revista, algunas son hasta 15 días de revisión cuando se envía, y pueden pasar tres fenómenos: que el artículo sea aceptado, que esté en revisión, o sea, de que se haya que hacer algunas modificaciones, o simplemente se rechaza. Ese es como el circuito normal que uno visualiza dentro de las revistas científicas o dentro cuando uno envía un artículo científico. Y este documento va a pasar por dos etapas. La primera es nuestro manuscrito, que puede tener una forma cuando se envía a la revista. Exacto, estimado Víctor, pueden ser 15 días, 4 meses e incluso periodos más extensos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos nuestra primera versión, se sube a la revista lo evalúa, dependiendo, si nos dicen, sí, sabes que este artículo lo queremos publicar, pero hay que hacer pequeñas modificaciones. Ahí se convierte en una segunda versión, la cual uno envía. Gracias, estimado Emilio, por ese pequeño spoiler. Tenemos que esta segunda versión se procesa y es la que normalmente sale publicada. Ahora, todo esto puede tomar tiempo, ¿ya? Tenemos que tener muy presente ese factor. No es algo que una vez un estudiante me hizo una pregunta que me abrió unos ojos muy grandes cuando se lo respondí, porque me decía, Sergio, ¿sabes qué? Hice mi tesis y quiero mandarla a evaluar, quiero escribirlo como paper y mandarlo a evaluar una revista. Le dije, fantástico, se puede. Tendrías que reestructurar el tema y poderlo enviar. Y me preguntó, ¿y cuánto tiempo se puede demorar si yo lo quiero enviar a una revista X? Y era una revista, por decirlo así, de alto nivel, de alto calibre. Y le dije, uy, ahí se puede demorar fácil 1 año o 2. Y ahí me abrió unos ojos muy grandes porque no esperaba que se demoraran tanto. Y eso es, dependiendo de la revista, es la cantidad de repente de usuarios que envían sus investigaciones a ser evaluadas, y ese proceso puede tomar mucho tiempo. Elementos que uno como escritor, como creador de información científica, de conocimiento, cuando uno va a seleccionar información tiene que tener algunos criterios presentes al momento de seleccionar una revista. Esto es nada más que selección y lectura, nada más. Primeramente, saber la revista a qué indexación pertenece. O sea, si es Cielo, Scopus, WOS, por ejemplo, u otra que también hay dando vuelta. El idioma. Si yo, por ejemplo, soy bilingüe, sé inglés y sé español de manera sumamente fluida, el mundo se me abre, porque puedo acceder a otras revistas sobre mi temática que puede estarse tratando en el extranjero. Pero si yo, por ejemplo, solamente utilizo un idioma, en este caso el español, y mi temática dentro de las revistas, dentro del universo de revistas, dentro de mi área, es muy acotado, y se me va a dificultar más. Entonces ahí hay un proceso de comenzar a revisar los elementos que componen, en qué revista puedo publicar, cuál es el perfil más o menos de mi artículo en relación con el perfil de la revista. Revisar también la cantidad de números que tiene publicada la revista. Tenemos que tener presentes que muchas veces hay revistas que tienen ya una tradición súper extensa y que ya tienen todos sus procesos con un protocolo muy claro, los tiempos, etcétera. Pero hay revistas que son emergentes, que están recién en su proceso de ingresar en este circuito de información científica, pero que a la vez muchas veces aceptan cualquier tipo de publicación, y ahí hay que tener mucho cuidado al momento de seleccionarlas. El factor de impacto. ¿En qué parte del ranking está, si uno lo desea visualizar? La línea editorial. El artículo que yo estoy publicando es de educación, pero lo quiero publicar, por ejemplo, en una revista de ingeniería. No tiene punto de encuentro. Y posiblemente si lo envío, lo van a rechazar.
El tipo de arbitraje. Hay que tener presente también de que existe el arbitraje que es por doble ciego, lo que nosotros hemos estado conversando, pero también hay algunas revistas que están empezando a aplicar el arbitraje de ciencia abierta, que eso es un tema en el cual se publica el artículo, queda abierto para que otros evaluadores lo puedan revisar y hacer sus críticas. Es como, por decirlo así, es una revisión del artículo en comunidad, por decirlo de alguna manera. Tenemos también la especialidad de la revista, que ya lo habíamos comentado, que se relaciona mucho con la línea editorial. El lugar de la revista, el país. Y los tipos de artículos. Tenemos que visualizar nuestro artículo en qué modelo cae, que eso lo vamos a ver también dentro de unas diapositivas más adelante. Nosotros continuando, y ya esta diapositiva, como se pueden dar cuenta, un poquito más teórica, pero esperemos que este conocimiento les sea de su agrado y les sirva para mejorar o potenciar lo que ustedes ya saben. Los artículos científicos, las revistas toman en cuenta algunos elementos muy puntuales que uno normalmente los conoce, los tiene asimilados y uno piensa de que al momento de escribir se van a incorporar de manera espontánea dentro del proceso. Estos principios son la originalidad, el rigor científico, la pertinencia del artículo, la relevancia, qué tan significativo es, qué tan contingente es mi artículo en este minuto, la interconexión y secuenciación, que eso se vincula mucho con la redacción, la coherencia del artículo, que no haya contradicciones entre sí, la consistencia, que la lectura del artículo vaya unido, vaya hilado, la precisión y concreción, en el fondo de las ideas justas y precisas, el estilo, que puede ser, por ejemplo, estilo APA, Vancouver, Chicago u otro, el tipo de citación también que solicitan, la ética y la veracidad. Estos elementos normalmente uno los da por hecho, dice, bueno, sí, obviamente que el artículo tiene que llevar estas cosas. Perfecto, ningún problema. El detalle está de que cuando uno los da por hecho y los pasa un poco por alto, se suele encontrar con la siguiente dificultad, que es que los principios que hemos conversado dan fundamento a lo que son las pautas de revisión de los artículos científicos. Algunas pautas son bastante sencillas. Ya algunas revisan simplemente contenido, bibliografía y ortografía, sintaxis y otros elementos por ahí. Más allá de eso, algunas no pasan. Pero hay otras revistas que son muy exigentes en este punto. Por ejemplo, la revista Curriculum de Profesorado de España. Esa revista, cuando uno envía un artículo científico, los evaluadores tienen 3 pautas que tienen que utilizar para evaluar el documento. Por ejemplo, tienen una pauta que evalúa lo que es el contenido y la metodología del artículo. Otro que evalúa todo lo que es la parte ortográfica del documento y otro que evalúa las referencias bibliográficas que se utilizaron para generar la investigación. Entonces, por ejemplo, esa revista es bastante exigente porque está dentro de las revistas mejor rankeadas de España. Entonces su nivel de exigencia aumenta. Otro ejemplo es lo que pasa con la revista iCiencias de la Información, que es de Costa Rica, que es una revista Cielo, en la cual ellos dentro de su pauta de evaluación además incluyen un ítem que habla sobre uso del lenguaje no discriminador al momento de la redacción. Entonces, si se fijan, todas estas pautas, estos principios que nosotros estamos viendo en este minuto, le dan lógica a todas las pautas de evaluación. Y si uno, mientras más estricto sea con estos elementos al momento de generar nuestro escrito, más probabilidades de poder pasar, de pasar el proceso de evaluación en relación con las pautas que manejan las revistas. Obviamente, cada revista tiene sus pautas que son totalmente secretas.
Cada revista va a evaluar distintos criterios, pero por lo general los mencionados son aquellos con los que más frecuentemente uno se va a encontrar. Si nosotros continuamos revisando, vamos a tener, y lo que nos habían spoilado algunos de nuestros compañeros aquí dentro de la presentación, es que el proceso de esta selección, cuando ya el artículo pasa por esto, por este proceso de evaluación, algunos van a ser, por lo general, como promedio son 6 meses. Estoy hablando de la media. Pero algunos pueden ir hasta 2 años y eso se debe, por lo general, a la cantidad de documentos que se envían y la cantidad de evaluadores que tiene la revista. Tenemos que pensar de que si yo, por ejemplo, tengo una redacto o creo un artículo que es muy específico para mi área y que muy pocos investigadores son capaces de abordarlo, simplemente ese artículo puede demorarse más tiempo dentro de la casilla. Es un punto a tener siempre presente. Yo me acuerdo mucho un caso de un investigador que envió un artículo científico a una revista X y la revista les mandó el siguiente comentario. Estimado, lamentamos informar que no tenemos ningún evaluador con las capacidades para revisar su investigación. Su artículo fue rechazado no porque fuera malo, no porque tuviera alguna falta de alguna inconsistencia, simplemente porque no había evaluadores capaces de revisar su documento. Por esa razón es tan importante saber seleccionar bien la revista en función de la temática y siempre tener presente el factor tiempo, que no es menor. Dos años por lo general es el límite. Me pregunta por interno en el chat. Estimado, dame un segundito. Estimado David, es como el límite. Por lo general, cuando ya pasan 2 años, ya dalo por perdido. O sea, escribe un correo electrónico a la revista preguntando cuál es la situación. Si la revista te dice que ya el artículo ya quedó fuera, simplemente pedir que te den una carta, se solicita una carta en la cual el artículo queda ya fuera de esa revista. ¿Alguien me está haciendo alguna pregunta? ¿Alguien me levantó la mano? No sé si eso responde a tu pregunta, estimado David. Déjeme, tengo una... Estimada Gloria, dígame. Hola Sergio, buenos días. Muy buenos días. Que les quería comentar que también hay que hacer un proceso de seguimiento por parte de los docentes, porque estuve trabajando ahora con un profesor haciendo la revisión de su bibliografía y él había enviado un artículo a una revista determinada y no tuvo respuesta de la revista y volvió a preguntar ahora este semestre. Y ellos le habían dicho que su artículo estaba aceptado y que no habían recibido respuesta de su parte, por lo tanto lo habían como descartado. Entonces tuvieron que volver a realizar el proceso. Entonces también es importante hacer el seguimiento en qué etapa está el artículo que enviaron a las editoriales y a las revistas propiamente tal. Muchas gracias, Glorita, por ese comentario. Está preciso. Otro punto importante también, súper importante, hay revistas que lo dicen claramente. Por ejemplo, la revista Red, Revista de Educación a Distancia, es un ejemplo de una revista española de la Universidad de Málaga, en la cual ellos dicen claramente que si tu artículo, tú no has recibido una retroalimentación en 6 meses, ese artículo ya no fue publicado. Lo dicen tal cual, así, exacto. Entonces, simplemente hay que hacer, como bien dice Gloria, el seguimiento. Estimada Evangelina, dígame. Sergio, hola, gracias. Mira, en función de lo que dice Gloria, también quería comentar que muchas veces los envíos son por plataformas y cuando hay plataformas hay que tener ojo con las claves, con estar revisándolas porque uno se confía y deja ahí el paper que pase por el flujo y no va revisando el flujo y a veces ellos contestan solamente a través de las plataformas. No solo uno como uno está acostumbrado con correo, por ejemplo, recibir un correo, no siempre va a ser así. Eso tener como presente. Ya, muchas gracias, Evita, y aprovecho de hacer, perdonen, el paréntesis publicitario,
en el cual la próxima semana, el día 13 de julio y 15 de julio, va a haber el taller de creación de cuentas académicas, en este caso ORCID, y la semana que le sigue, la semana del 20, el día 20 y el día 22, justamente un taller que se llama Preparación y Envío de Manuscritos a Revistas. Así que, para que sepan que que va a continuar este segundo ciclo con esos dos talleres. Cierre del espacio publicitario y seguimos con la presentación. Actualmente, bueno, no es que actualmente, siempre ha existido, pero no era tan masivo como hoy en día gracias al COVID-19, que es la aparición o mejor dicho, popularización de las bases de datos preprints, que son espacios virtuales donde muchas editoriales, muchas revistas comparten artículos científicos que no han sido evaluados por expertos o que están a la espera de ser evaluados. Esto como una forma de indicarle a los investigadores cómo está el estado del arte dentro de las áreas que ellos están trabajando. Existen muchas bases de datos actualmente que han surgido de preprints. Aquí yo coloco solamente el ejemplo de una, pero a través de estos espacios también, especialmente en el mundo anglosajón se da mucho de que existen plataformas que son de evaluación, que un investigador, por ejemplo, de física sube su estudio y varios investigadores anónimos van haciendo las observaciones del documento y eso muchas veces se toma como un elemento a evaluar dentro de la investigación. Muchas gracias, estimado Víctor, por el dato ahí en el chat de esta base de datos también de preprints. Acá lo importante y lo delicado sí con los preprints que hay que tener mucha delicadeza, hay que tomarlos con un poco de pinzas, usando un poco el lenguaje coloquial, al momento de revisar los artículos, porque tenemos que siempre tener presente, no han sido revisados por expertos aún. Entonces, mientras no tengan esa validación, hay que tener cuidado. Pero nos sirve como un medio para nosotros, por lo menos, tener un contexto más amplio de para dónde se está direccionando las investigaciones. Tenemos que tener presente también que al momento de nosotros seleccionar una publicación y ver la información que nosotros vamos a emplear, que existen revistas que pertenecen dentro de lo local, lo regional y a nivel mundial. Normalmente, cuando hablamos de revistas de información local, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a temáticas que son particulares de un espacio geográfico. Por ejemplo, la revista Historia Mexicana. Esa revista, como bien lo dice su nombre, no aborda otra temática que no sea la historia de ese país. Por tanto, si yo envío un artículo que habla sobre la historia de Chile, probablemente lo van a rechazar, a no ser de que tenga algún vínculo, no sé, supongamos, la relación entre la independencia de México y la independencia de Chile, por dar un ejemplo. Revistas más de tipo regional, las cuales abordan ya más temáticas más del continente como tal. Tenemos que tener presente de que estas revistas por lo general están en open access, en la gran mayoría, para poder dar a conocer su información de manera más rápida y que los investigadores las puedan leer. En cambio, las revistas más de nivel mundial, como por ejemplo The Lancet, están o pueden ser totalmente de pago, de acceso abierto, o con una modalidad mixta, en el cual nos dan acceso a algunos artículos abiertos, pero va a haber otros que van a estar cerrados. Por ejemplo, la revista El Profesional de la Información, el cual tiene algunos artículos que son abiertos, pero otros tienes que pagarlos. En Chile, cuando al momento de nosotros revisamos las revistas que queremos, en la cual nosotros tenemos la intención de publicar, por lo general, y esto, bueno, se vincula mucho también en relación con aquellos que realizan investigaciones, por ejemplo, para proyectos u otras áreas ya más de desarrollo de conocimiento, por lo general
se tiende a buscar revistas con las cuales estén indexadas en Web of Science, Scopus o SCielo, dependiendo de lo que se esté trabajando, de la temática también. Estas tres son como las principales que por lo menos en Chile nosotros manejamos. En Europa, por ejemplo, existen otras también, como por ejemplo la ERIC Plus, que también es considerada. Y existen otras también indexaciones, como Latindex, que vendría a ser como lo básico, el piso de todas las revistas, y de ahí para arriba. De ahí van creciendo. Aquí coloco un ejemplo de la revista Estudios Hemisféricos y Polares, de la indexación al momento de que uno tiene que fijarse. Acá es importante este tema porque uno normalmente dice, oh, voy a publicar en esta revista, perfecto, tiene todas las condiciones ideales para mi artículo. Fantástico. Pero vamos revisando la indexación y resulta ser de que no existe tampoco. Puede darse el caso dramático que la revista ni siquiera esté indexada, ni siquiera esté dentro de alguno de estos sistemas. Y por tanto, no va a cumplir el propósito que el investigador o el académico desea. Entonces, es importante tener siempre eso presente. Sé que de repente eso es como, pero, pucha, yo quiero publicar esta revista, pero no calza. Es un proceso que desgraciadamente existe y está dentro del mundo del desarrollo del conocimiento científico. Si nosotros seguimos visualizando, y ahora, no sé si ustedes se fijaron, pero yo en ningún minuto definí lo que era un artículo científico, hasta ahora. He hablado de él, pero no lo definí. Y es por una sencilla razón, para que podamos comprender lo que se viene ahora ya con más detalle. El artículo científico tiene tres características que son sumamente son esenciales. La primera, que es un escrito que nos entrega resultados originales de una investigación, la cual la escribimos nosotros con forma individual o con otros, de manera colaborativa. Su propósito, el artículo científico, es divulgar, compartir y contrastar resultados con la comunidad científica, o sea, con nuestros colegas, los cuales ellos van a revisar nuestros estudios, nuestra investigación, y van a empezar también ellos a crear nuevo conocimiento a partir de eso, o incluso a reestructurarlo, o en algunos casos más dramáticos, también decir, no estoy de acuerdo con eso. Y el artículo científico, hasta ahora, digo 2021, es el medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica. Digo hasta el 2021 porque con esto de las inteligencias artificiales, las nuevas tecnologías, puede ser de que el medio cambie. No sabemos a futuro. Pero hasta ahora, 2021, este es el medio por excelencia. Y ahora vamos a hablar sobre la estructura de los artículos científicos, que ha sido que es uno de los ejes de esta presentación. Y vamos a empezar hablando sobre el método Einrad, que básicamente es un abstract o resumen, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Eso estamos hablando de los ítems que componen a este documento que nosotros vamos a redactar o que la revista nos pide que cumplamos para el envío. Este modelo, según el manual de publicación científica de Gerardo, nos dice de que este se utiliza mayoritariamente para las ciencias biológicas y tiene un propósito súper específico por su estructura, que es, primeramente, es diseñado por especialistas en el área. Y este artículo, si ustedes se fijan, no tiene conclusiones, porque tiene el propósito de dejar, por decirlo así, el debate abierto, que haya una discusión en base al artículo que se escribió. O sea que básicamente es un conocimiento que se crea en comunidad. O sea, yo envío este artículo, después lo va a leer otro investigador, ese investigador va a decir, pero esto se puede complementar con esto, va a escribir otro artículo con la misma modalidad, y después otro va a leer los dos artículos, va a escribir otro, y así sucesivamente se va creando una red. Esa es la intención, por lo menos, que tiene este método,
por lo general es muy usado dentro del mundo anglosajón, dentro del mundo de las ciencias biológicas, y como máximo tiene 6 páginas, eso incluyendo la bibliografía. O sea, las ideas que se expresan en ese artículo son extremadamente sucintas y puntuales. No hay mucha retórica. Al pan pan, vino vino, como se dice. Y tan importante también, y que lo menciono ahora, los modelos que vamos a ver no son excluyentes. No quiere decir que este exclusivamente se va a usar para ciencia biológica. Si una revista X, por ejemplo, de ciencias sociales, quiere usar este modelo, lo puede hacer. ¿Ya? No son, pero se manejan mejor o se han desarrollado más en las determinadas ciencias a las cuales estamos mencionando. El siguiente modelo es el modelo IRDAM, que mayoritariamente se utiliza en las revistas de ciencias de la ingeniería, química, física y economía. También este modelo, que está compuesto por introducción, resultados, discusión y materiales, también está escrito en su mayoría, o lo utiliza mayoritariamente, especialistas, y dejan la temática abierta. Nuevamente nos fijamos que no existen conclusiones. Abierto para generar discusión en la comunidad científica. También se utiliza mucho para mostrar nuevas metodologías, para mostrar de investigación y sus resultados, cómo está funcionando. Ahora, este modelo, nuevamente también del mundo anglosajón, tiene una extensión de 6 a 10 páginas como máximo. Nuevamente, la síntesis es sumamente importante al momento de redactar estos documentos. Y si nosotros nos fijamos, no tienen antecedentes. Porque como son documentos escritos por especialistas, para especialistas, en su gran mayoría, dan por hecho los temas. Entonces, directamente, breve introducción, vamos con los resultados, expliquemos, hagamos una pequeña discusión de lo que nosotros vimos y los materiales que utilizamos. Y se ha dicho a discutir ya en la comunidad científica este artículo. Tenemos el modelo INRA, que mayoritariamente se utiliza en las revistas de ciencias médicas. Introducción, materiales, resultados, discusión y resumen. También nuevamente diseñado por especialistas para dar a conocer sus resultados puntuales en las investigaciones, pero este tiene un detalle bien interesante, que es con periodos no extensos. O sea, estamos hablando 1 año o 2 años, en los cuales este documento tiene que estar en un circuito de la investigación científica en el cual se pueda discutir, tomando en cuenta que, como tratan de temas que son muy puntuales y que tienen una temporalidad muy corta, su actualización pasa a ser muy rápida. Entonces, esa investigación, que tiene una vida de 2 años, por decirlo de alguna manera, puede quedar obsoleta y la discusión no desarrollarse. Entonces, acá este tipo de modelo lo utilizan nuevamente los anglosajones mayoritariamente, pero también hay algunas revistas latinoamericanas que lo están empezando a utilizar, y su extensión varía, y aquí ya se extiende un poco más, entre 6 a 25 páginas, lo cual permite, obviamente, una redacción un poquito más detallada, tomando en cuenta que le pertenece al área médica, y hay algunos detalles, y aquí los detalles importan muchísimo. Y el modelo regalón de Latinoamérica, el modelo RHIME, que normalmente que mayoritariamente es usado por las revistas de ciencias humanísticas, sociales y educativas. Este modelo es bastante amable, muy amable si lo comparamos con los otros 3 modelos que nosotros hemos visto. ¿Por qué? Primeramente, está diseñado para la lectura de especialistas e investigadores noveles, que pueden o no tener conocimiento sobre un tema. Mayoritariamente es usado en el contexto latinoamericano y la extensión varía entre 12 páginas a 30 páginas. Acá nosotros vamos a encontrarnos con algunos elementos que son el resumen, la introducción, los antecedentes,
materiales y métodos, discusión, resultados, conclusiones, bibliografía y referencias. Bibliografía o referencias, perdón. Si se fijan, dentro de todos los demás modelos no existían los antecedentes. En este modelo sí, porque nos permite a nosotros contextualizar lo que estamos leyendo. Pensemos en una persona que no tiene conocimiento sobre un tema y que leer, por ejemplo, un modelo en un artículo científico en modelo IRAM va a quedar con muchas preguntas dando vuelta y posiblemente incluso no entienda el artículo, porque requiere de conocimientos previos para poder leerlo de manera fluida. Ya hablando sobre estos modelos, vamos a ver sobre los componentes más comunes de los artículos académicos solicitados por las revistas. Y lo primero que una revista nos va a pedir es que nuestro artículo científico tenga un título. Según OSMA del año 2012 nos dice que el título tiene que ser un resumen corto y específico de la investigación. Tiene que contar con 56 caracteres o 12 preguntas. Algunos autores dicen que hasta 15 palabras, de 12 a 15 palabras. Y además también tiene que ser lo suficientemente explícito para que nosotros al leerlo entendamos la metodología que se empleó para llevar a cabo la investigación. Tenemos una pequeña tablita que nos colabora OSMA, en el cual nos dice que el artículo tiene que ser descriptivo, que menciona el contenido de la investigación, con características conciso y relevante. Tiene que ser un artículo informativo, expone resultados. Conciso y también relevante. La extensión de 12 a 15 palabras, asociadas y ordenadas, igual buena sintaxis. Las abreviaturas dentro de un buen título, no van. Las siglas tampoco van. Información sobre el diseño, sí. Sobre la metodología, por ejemplo, en ciencia de datos, medición de creación de inteligencia artificial utilizando el método de la ecuación de Lorch, por ejemplo, por inventar algo. Título corto, sí. Signos y exclamaciones y proposiciones, no. Dentro del marketing también nos han hecho algunas colaboraciones bastante interesantes. Por ejemplo, dentro de lo que es para la creación de un título atractivo, esto puede ir o no ir, pero nos dan una pequeña fórmula, en el cual nos dice que tiene que el título tener algún componente emotivo, tiene que llamar un poco la atención, tiene que ser serio, tiene que utilizar palabras claves, que eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, y tiene que ser un claro reflejo del contenido del documento. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que no se hace en un título. Les comentaba de que los títulos como máximo tienen 15 palabras. En el primer caso, que nosotros estamos... ahí está. En el primer caso, que está acá en la parte superior, donde dice el uso del diagrama ABM como instrumento para la implementación de los principios de la teoría del aprendizaje significativo crítico en actividades de modelación computacional para la enseñanza de la física. Yo, en lo personal, me perdí en diagrama ABM. Porque te surge la primera pregunta, ¿qué es ABM? ¿Qué quieren decirme con eso? Uno puede decir, ya, sí, es porque es un artículo para especialistas o para gente que conoce sobre la temática, pero también va a haber un público que no va a saber nada o que está recién incursionando dentro del área. Lo segundo elemento que, por ejemplo, tiene este título es que tiene 32 palabras, cuando un título que es concreto, puntual, tiene 15, como mucho. Además también de que, como el título es tan extenso, se tiende a perder la idea central. Otro mal ejemplo de título de artículo es el que está abajo, donde dice relaciones de aprendizaje significativo entre dos
paradigmas de programación a partir de 2 lenguajes de programación. Surge la pregunta, ¿qué paradigmas? ¿Qué lenguajes? No me dice nada. Si yo estoy investigando y leo ese título, no me está diciendo nada. Next, siguiente artículo. En comparación del artículo que está en la mano izquierda, derecha, en el cual nos dice el aprendizaje verbal significativo de Ausubel. O sea, ya me deja en claro la temática y además también me entrega la metodología, algunas consideraciones desde el enfoque histórico-cultural. 12 palabras y concreto, me da qué se va a estudiar y el enfoque. Después seguimos, y aquí, si se dan cuenta, me salté un elemento que es los autores, que eso lo van a visualizar, y nuevamente, espacio publicitario, en el taller de creación de cuentas académicas ORCID. En este punto se va a explicar el detalle sobre los autores. Volvemos nuevamente a nuestra presentación, en el cual el resumen, según 2007, nos dice que el resumen es el resultado de un proceso de abstracción que sintetiza y realza los aspectos esenciales del documento. En otras palabras, nosotros tenemos un documento, por ejemplo, de 25 páginas escritas, pero nosotros tenemos que ser capaces de sintetizarlo en un espacio de no más de 300 palabras. Normalmente, los resúmenes se dejan al último, que es lo que corresponde, pero normalmente se escriben de manera un poco ambigua, que eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Las revistas científicas, por lo general, cuando te piden un resumen de un artículo científico, lo que nos están diciendo es que en esas 300 palabras, como máximo, tiene que ir claramente establecido el objetivo del artículo, los materiales y métodos, resultados de discusión y las conclusiones. Que yo cuando lea ese resumen, inmediatamente tenga claro esos elementos, pero si yo, ya teniendo claros esos elementos, voy a leer los detalles en el artículo. De esa manera fluye más rápido y no hay ese tiempo de decir, ya el resumen no me dice nada, pero igual me voy a leer el artículo y resulta ser que el artículo no servía para el estudio que se estaba haciendo. Hay otras revistas que al momento de nosotros generar las publicaciones o de enviar el artículo, son bastante amigables y bastante generosas. De hecho, esta es la de un resumen de saberes educativos, en la cual el resumen es sumamente sencillo. Nos dice claramente, dentro del ítem tiene que ir introducción, objetivo, metodología, resultado y conclusiones. Así, tal cual como se observa en el ejemplo. Lo cual es bastante más amable al momento de la redacción y uno sabe qué elementos tiene que ir sí o sí. Lo que nosotros habíamos visto anteriormente es lo que uno ve, es lo que cuando uno ve en el recuadro, cuando uno lee el paper, en ese párrafo que dice resumen, son estos elementos internos dentro de ese fragmento de información, los cuales tienen que ir. Si nosotros continuamos, vamos aquí a tener 2 ejemplos de resumen. Por un lado, el de la mano izquierda, si uno lo lee, te vas a encontrar de que más que un resumen es una introducción del documento. No me describe nada, no me describe su objetivo, no me describe su metodología, no me describe sus resultados ni tampoco sus conclusiones. Mientras que el de la mano izquierda tiene todos esos elementos. Tiene en la parte superior una pequeña introducción, en la parte con rojo lo que son los objetivos, con verde lo que son los antecedentes, con celeste todo lo que son los metodología y resultados, y finalmente con morado las conclusiones. Obviamente, para escribir un buen resumen hay que tener un buen poder de síntesis, que eso es algo que solamente se desarrolla a través de la práctica de la escritura. Llegamos a las palabras claves y aquí hay siempre
siempre acá hay problemas. Normalmente cuando uno escribe un documento, los autores normalmente escriben su documento, ningún problema con eso, pero cuando van a usar palabras para colocarlas como palabras claves de acceso para otros, para la base de datos, colocan palabras que de repente son ambiguas. Y ya voy a explicar este punto. Lo primero que tenemos que saber es de que para González y Matar, del año 2012, las palabras claves son términos o frases cortas, lexemas, que permiten clasificar y direccionar entradas en los sistemas de indexación, base de datos, repositorios, etc. Y que a la vez permiten recuperar información, permiten recuperar en otras palabras el artículo. Estas palabras no son aleatorias, no es la palabra que a mí más me pareció, sino que son palabras que están científicamente normalizadas y que pertenecen a, que pertenecen a unos listados, como por ejemplo el Tesauro de la UNESCO, el Descriptores de Ciencia de la Salud o en Educación el ERIC, en los cuales son palabras o lexemas en los cuales permiten, en este caso a los sistemas informáticos, reconocer la información y devolverla de manera exacta. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a colocarlo en un ejemplo. Tenemos el artículo a mano izquierda que se llama Desigualdades socioeconómicas en el proceso de discapacidad en un cohorte de adultos mayores de Santiago de Chile. Ya, ese es su título. Pero las palabras claves que utiliza este artículo son las siguientes. Y tenemos que pensar de que las máquinas, una palabra puede ser ambigua. Por ejemplo, conocimiento para una máquina es totalmente ambiguo. Por ejemplo, para la máquina de recuperar de la información, por ejemplo, de Internet, de Google Académico, por dar un ejemplo, la palabra envejecimiento es una palabra ambigua. No tiene contexto, no se puede utilizar para muchísimas cosas y por tanto, este artículo, si yo coloco envejecimiento, probablemente no me va a aparecer. Lo mismo discapacidad, desigualdad social, nivel socioeconómico y menos Chile. Por tanto, cuando nosotros queramos realizar o ya llegar a este punto de las palabras claves, tenemos que buscar en los tesauros, en estas herramientas, revisar las palabras que más se aproximen a la idea que nosotros estamos planteando en el artículo. Lo bueno es que estos tesauros te dan el significado y el contexto en que se utilizan estos lexemas para poder que la máquina, que los sistemas de recuperación, me devuelvan rápidamente el artículo que yo estoy publicando. Por ejemplo, con las palabras claves que hemos revisado a mano izquierda, posiblemente ese artículo va a ser casi imposible recuperarlo. Muy por el contrario que está a mano derecha, en el cual utiliza algunos conceptos que ya están normalizados dentro de los tesauros, como alfabetización mediática, competencia en información, estructuras de información, entre otros. O sea, ese artículo ya tiene utilizados esos lexemas y los cuales permiten una recuperación rápida. O sea, va a aparecer un listado de documentos. No exactamente el que nosotros estamos buscando. Puede darse ese caso, pero va a estar dentro de ese listado cuando nosotros vayamos revisando. Y eso es un punto a favor de nuestro artículo. Otro elemento que llevan los artículos científicos son la introducción. Por lo general, por ejemplo, los estudiantes tienden a pensar de que la introducción es simplemente una lluvia de ideas bien hiladas con las cuales ellos dan inicio a la temática, cuando en realidad son la sección que tiene el propósito de darnos un preámbulo, introducirnos al tema, engancharnos en términos muy juveniles. Pero a la vez también nos muestran cuál va a ser el enfoque, cuál es el contenido y los alcances que va a tener la investigación, este estudio. Y, por tanto, nos van a mostrar lo que es la importancia, algunos antecedentes de la temática, la definición del problema. En la introducción se visualiza ese punto y los objetivos que componen el artículo científico o que van a direccionar
la investigación que se está presentando. Tenemos un ejemplo en donde tenemos el tema, un espacio vacío, una frase X, el objetivo del estudio, la pregunta que va a orientar y también una anticipación un poco de la estructura. Tenemos algunos antecedentes y los antecedentes, por lo general, según lo que dice Enago Academy del año 2020, nos dice que nos asegura el flujo lógico de las ideas. En consecuencia, ayuda a los lectores a comprender las razones para realizar el estudio. Conectan la introducción con el tema. En palabras más simples, es lo que compone, las ideas que van a componer el ADN de la investigación. Por ejemplo, la educación chilena en tiempos de emergencia, educar y aprender durante la pandemia por COVID-19. Su marco referencial o antecedente en este caso sería educación de emergencia versus educación a distancia, macropolítica del Estado chileno para la educación en pandemia y priorización curricular impulsada por el Ministerio de Educación. Esos son los tres ejes que le dan sentido a los conceptos que nosotros vamos a leer dentro del artículo o que nosotros vamos a expresar. Por otra parte, tenemos otro elemento que nos van a pedir las revistas, que son materiales y métodos. Muchas veces van a estar juntos, otras veces separados. Pero su finalidad siempre va a ser la misma: describir el diseño de la investigación y cómo se ha llevado a cabo, el paso a paso. Y normalmente aquí hay un error que cometen algunos autores, que se extienden demasiado. Piensan que tres páginas de metodología de la investigación están haciéndolo impecable, cuando en realidad tienen que ser sumamente sucintos. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo acá es la metodología del material y método de un artículo científico, solamente 3 párrafos, donde expresan claramente cómo lo llevaron a cabo, los métodos que utilizaron y todos los elementos internos que tienen esas partes. Tenemos que tener presente como máximo, si por ejemplo estamos utilizando el modelo latinoamericano y dependiendo de la revista, como máximo vamos a tener 20 páginas y por tanto tenemos que administrar esos espacios sumamente bien. Tenemos también, los artículos científicos van a tener lo que son las discusiones, que según Slava y Alzate del año 2011, por un lado, nos van a permitir resumir, interpretar y extrapolar los resultados de nuestra investigación, y por otro lado, también nos van a permitir dar nuestras interpretaciones sobre lo que estamos revisando. Y aquí algunos autores hacen una diferenciación. Normalmente hay algunos artículos que dicen discusión y resultados. Algunos autores separan de discusión y otros resultados. En este caso, normalmente esto, la mayoría, como un poco el consenso, es que dice que la discusión es algo más cualitativo. Es un análisis ya más interpretativo del autor sobre el estudio, sobre la investigación que él ha realizado. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, donde hay un análisis más cualitativo sobre unos resultados o sobre unos análisis de la investigación que se está realizando. Por otra parte, los resultados, algunos autores lo enfocan más al mundo cuantitativo. Y es el que se ha encontrado en este estudio, en el fondo, donde muestran de manera, a través de gráficos, a través de datos más duros, los resultados del estudio. Obviamente esto va a variar de revista en revista. Yo simplemente aquí estoy mostrando un poco lo que nos dice la literatura. Un ejemplo de los resultados es el siguiente, donde nos establece claramente, por ejemplo, según la tabla 1, tanto porcentaje, tabla 2, X porcentaje y así sucesivamente. Es una diferenciación que normalmente, en mi caso, cuando de repente hay algunos estudiantes que me han consultado por este tema, queda esa diferenciación.
discusión, algunos autores lo plantean, lo cualitativo, resultados, lo cuanti. Y algunos hacen el cruce, discusión y resultados en un solo ítem. Reitero, va a depender de la revista. Y estamos llegando a la parte a uno de los ítems finales de que siempre que llevan los artículos, que son las conclusiones. Acá, normalmente, no sé, hay una imagen, un meme, que a mí me da en lo personal un poco de risa, que de repente se ve un caballo, que alguien está dibujando un caballo sumamente bien, así impecable, como una obra de arte, y al final le hace como que fuera un dibujo de un niño pequeño. Las conclusiones, por lo general, en algunos artículos les pasa eso. Muchas gracias, estimada Francisca. Gracias por apoyarme con tu comentario. Sucede de que en los artículos científicos pasa algo parecido. Tenemos una introducción que es impecable, unos antecedentes que son geniales. Tenemos una metodología que es destacable. Tenemos una discusión de resultados que nos dan que uno llega a sentir orgulloso no habiendo escrito el artículo. Pero llegamos a las conclusiones y de repente son extremadamente someras. No nos dicen nada, no son sustanciales. Cuando en realidad las conclusiones dan un cierre al artículo en el cual nosotros damos una explicación final o cierre de los antecedentes que hemos estado conversando. Además también de que en ese ítem podemos colocar ideas o direcciones nuevas sobre la temática o precisiones sobre lo que se ha estado conversando. Y las conclusiones existen de distinto tipo. Primero, existen aquellas que son lógicas o formales, las cuales siguen la línea del escrito de que nosotros hemos estado llevando. Que, por ejemplo, si yo estoy hablando sobre una estadística o sobre el uso de una metodología estadística, las conclusiones yo voy a seguir explicando aquellos detalles que quizás me quedaron fuera de los resultados o que yo pude visualizar de manera externa, pero que ayudan a dar el cierre al artículo. Y que el lector, tenemos que siempre estar presente en el lector, que logre comprender muy bien lo que se ha abordado. Va a haber otras con tipo de conclusiones que son más reflexivas o personales, en las cuales el autor va a expresar lo que él concluyó de manera personal, no necesariamente a través de datos duros, sobre la temática que ha estado revisando. Otros que van a conclusiones más de tipo teórica, donde el autor va a plantear un nuevo enfoque, una nueva teoría en base a los datos que él logró recopilar y en base al diseño de la investigación. Otros de resumen, simplemente, que van a nuevamente realizar una síntesis con todo lo que se ha estado hablando para que se haga este cierre de la investigación. Y otros que van a tener recomendaciones también. Pero las características principales de... Sí, estimado Emilio, se pueden puntualizar las conclusiones. No hay ningún problema con eso siempre y cuando quede bien establecido, quede bien graficado, así como estéticamente hablando. No sé si eso responde a tu pregunta. Me alegro. Ok, características principales que deben tener las conclusiones tienen que ser relevantes, concisas y válidas. ¿Eso qué lo va a dar? La investigación en sí misma. Un ejemplo, investigación a mano izquierda, eso yo debo admitir lo que me leí un paper de enfermería en el cual eran 25 páginas, muy bueno el paper, hasta que llega a las conclusiones. Y son las conclusiones que tengo que se grafican acá, en los cuales, después de toda una investigación empírica que hicieron estas enfermeras, resulta ser de que las conclusiones son sumamente someras, donde básicamente me dicen que no pueden dejar de intervenir dentro de su área de trabajo. Y uno queda como, espérate, acabo de leer todo esto, que son 25 páginas que están muy bien, y tus conclusiones son esas.
queda uno con esa... Exactamente. Bueno, gracias Gloria por tu comentario en relación con que hay que usar las indicaciones del editor, pero ahí tomando en cuenta que siempre, las indicaciones siempre van a estar al principio cuando uno las lee, y uno, en base a la cantidad de hojas, uno tiene que ir separando el espacio. Normalmente, ¿cuál es el fenómeno que sucede? Que las conclusiones se ven como, ya cerremos luego, entre comillas, muy coloquialmente, cerremos luego el artículo, cuando en realidad son una parte muy importante y relevante dentro del estudio. Hay otras conclusiones que son un poquito más detalladas, como la que está en la mano izquierda, donde se va separando, donde se hace, ya, ahí ya hubo un análisis, pero a la vez también se hace una interpretación, como les decía yo, de lo que se ha escrito hasta ese minuto. Donde son, por ejemplo, en ese artículo que es donde saqué estas conclusiones de ejemplo, las conclusiones eran 2 páginas y media, a comparación de, por ejemplo, 2 párrafos. Obviamente va a depender mucho de la extensión del escrito, pero también tenemos que siempre tener en cuenta ese acápite para poder crear una buena redacción. Las referencias bibliográficas o referencias nos proporcionan o nos sustentan la génesis, el propósito y metodología con que se llevó a cabo el estudio. Básicamente son el ADN del artículo científico. Y aquí las referencias bibliográficas pueden, algunas revistas van a ser muy amables, nos van a decir Norma APA, Norma Vancouver, Chicago, ISO u otra. Y otras revistas van a decir, bueno, nosotros tenemos nuestra metodología propia, por tanto, siga la pauta. Por tanto, la variedad de maneras como hacer una referencia bibliográfica, dependiendo de la revista, puede ser infinita. Ahora nosotros vamos a hablar algunos tipos de documentos científicos que comparten la estructura descrita. Vamos a empezar hablando de la investigación original, que es lo más común, el paper, en el cual nosotros se publican informes completos con los datos de la investigación. Las características principales de este tipo de documentos, es que tiene una extensión de 12 a 30 páginas, dependiendo de la revista, obviamente, sin incluir la bibliografía, las tablas, gráficos y figuras, y que por lo general llevan la introducción, la parte de los antecedentes, la metodología, resultado, discusión y los otros elementos que hemos estado viendo. Importante especialmente para aquellos que trabajan en lo que son desarrollo de proyectos, por ejemplo, proyectos de la NIT, que a ellos de repente les piden algunos puntajes al momento de evaluarlos. Los artículos científicos originales que están revisados por pares son considerados dentro de estos proyectos. Y esto nos da a entender, y este es un ítem relevante al momento de nosotros decir, quiero publicar, por ejemplo, en esta revista, quiero publicar en esta otra, quiero publicar un artículo original, quiero publicar una editorial, por ejemplo, que eso lo vamos a ver ahora. Informes breves o cartas. Son informes breves de investigación. ¿A qué nos referimos con esto? Son informes que tienen como máximo 6 páginas, eso incluyendo la bibliografía. También son revisados por pares evaluadores, pero tiene una característica súper puntual. Lo voy a dejar gráfico en un ejemplo. Yo vivo acá en Puerto Montt. Imaginemos que hay un climatólogo que sabe que Puerto Montt siempre está lloviendo y de repente dentro de sus observaciones se da cuenta de que está lloviendo en todo Puerto Montt, menos en un sector X. Ahí está un sol como de 40 grados. Estoy inventando. Entonces, él va a estudiar ese fenómeno, va a hacer sus registros, todo, y va a hacer esta publicación breve, que es puntual sobre el fenómeno que él está revisando. También vamos a encontrarnos con artículos de revisión, que nos dan a nosotros un resumen de ciertas temáticas o estados del arte en el campo científico. Por lo general, son escritos por especialistas en el área o
también por investigadores que tienen un manejo muy potente en relación con métodos estadísticos. Aquí entramos a hablar de revisiones de literatura, revisiones sistemáticas, revisiones de bibliometrías, etcétera. Ahí entramos dentro de todo ese mundo. También características, por lo general, tienden a caracterizarse como los artículos científicos clásicos: introducción, antecedentes, metodología, resultados, conclusiones. También es revisado por pares evaluadores. Ay, perdón. Los estudios de caso. Estos artículos informan sobre casos específicos de fenómenos interesantes. Y aquí estamos hablando de, supongamos, estudios sobre formas de enseñar de un colegio Montessori, modalidad virtual, en determinado contexto. En un determinado contexto, con ciertas características de la población, pero que por lo general los estudios de casos no tienden a ser, les digo, por lo general, no es que sea siempre así, no son replicables con otros contextos, porque tienen factores, elementos que son particulares de ese caso. Por esa razón, el título, y valga la redundancia, de estudio de caso. También por lo general, no tienen a exceder las 10.000 palabras, aproximadamente 10 páginas, y también son revisados por pares evaluadores. Hay artículos también que son de metodología o métodos, donde nos muestran estos artículos nuevas formas o nuevos sistemas para poder compilar información y poder analizarla. Un ejemplo claro en este último tiempo es todo lo que es el área de ciencia de datos o data science, que nos muestran utilizando distintos o nuevos software de información de medición estadística o de medición predictiva y de creación de machine learning, entre otros elementos, nuevas metodologías con que se están utilizando, por ejemplo, para llevar estadísticas o formas de, por ejemplo, de manera predictiva de ver el comportamiento humano en base a la recopilación de datos estadísticos, mirándolos desde otros enfoques. También este tipo de evaluaciones también son de revisión por pares, y los artículos tienden a ser entre 12 o 25 páginas, incluyendo las bibliografías. Y aquí entramos a la siguiente sección, que aquí hacemos un pequeño corte, en donde nosotros aquí vamos a hablar de aquellos elementos que muchas veces llevan las revistas, pero que solamente van a ser revisadas por un comité editorial, no por revisión de pares. Por ejemplo, las editoriales, en donde se le pide a un investigador X que escriba un documento hablando sobre una temática, y que, por lo general, estos documentos no pasan más allá de las 4 páginas. Es básicamente una opinión personal fundamentada en lo que nos comenta lo que nos solicitó la revista. Los in memoriam, que son aquellos elementos, que es muy raro verlos en las revistas científicas, pero pasan. Un ejemplo de ello, estos son para cuando un pequeño tributo a algún autor que publicó, que fue partícipe de esta revista y que falleció. Un ejemplo fue lo que le pasó a la revista Palabra Clave de La Plata, de Argentina, en el cual en el año 2018 el autor Hugo Rueda publicó un artículo científico, y ese mismo año ese autor falleció, antes de que saliera publicado el artículo y saliera el dossier que le correspondía. ¿Qué hizo la revista? Le hizo un pequeño in memoriam destacando sus logros, diciendo quién era y destacando sus logros. Las reseñas, esto puede ser que las revistas lo pidan a algún autor o dejen abierta la solicitud, así como el poder realizarlo, en el cual se
se haga una crítica, se haga alguna síntesis sobre alguna presentación o libro que sea relevante dentro del área. Por lo general no pasan más allá de las 4 páginas. Cartas al editor. Acá es cuando ese espacio que tienen las revistas, en el cual yo, por ejemplo, puedo leer un artículo científico que me produjo ruido, por ejemplo, y puedo escribir a la revista, al editor de la revista, para que publique mi opinión sobre el artículo científico, cuáles son mis observaciones, y el autor también tiene derecho a réplica. Entonces se hace un pequeño debate interno sobre el tema. También no pasan más allá de las 4 páginas. Y ya vamos cerrando con esto. A modo de resumen, el artículo científico es la fuente primaria para el desarrollo de toda investigación, ya que este medio de transmisión de información entrega datos actualizados, enriquece el saber científico y permite el acceso a los nuevos descubrimientos en cortos periodos de tiempo. Lo significativo de conocer los detalles que estructuran a estas fuentes de información es que nos permiten adecuar nuestros escritos fácilmente a los requerimientos de las diferentes revistas y nos dan la oportunidad de perfeccionar nuestras ideas, evitando varios valles del proceso de publicación académica. Dicho eso, estimados, tenemos las referencias y nos quedan como 2 minutitos para poder las preguntas o comentarios. Sergio. Dígame. Sí, te habla el profesor Emilio Muñoz. Primero, quería agradecerte por lo claro de tu exposición. La verdad que es muy interesante lo que has expuesto. Nos va a ayudar muchísimo. Y quería hacer un pequeño comentario con respecto principalmente a las personas que no han publicado o están a punto de publicar, que a veces ocurre que en la primera instancia no nos aceptan la publicación y eso puede transformarse a veces en un trauma, qué sé yo, o a veces decidir no escribir más. Eso es bueno a veces vivirlo, yo de hecho lo viví. Y es una buena experiencia porque eso significa de que existen otras alternativas de envío a revista. Uno no quema, por decirlo de alguna forma, el envío a una revista, el artículo, sino que eventualmente si no es aceptado, uno puede presentarlo a otra revista y eventualmente incluso a una tercera revista. Así que solamente ese comentario porque a veces puede ocurrir que uno se defrauda un poco de la situación. Gracias nuevamente, Sergio. Muy buena y muy clarita tu exposición. Muchas gracias, estimado Emilio. Muy buen comentario. La verdad, las cosas, ese es un punto que, como dice el dicho, el que la sigue la consigue. Aquí muchas veces sucede de que hay revistas de que son muy estrictas en el momento de evaluar y son muy duras. Entonces, de repente eso también desmotiva, pero es una cosa de comenzar a perfeccionar, tomar lo bueno y dejar lo malo de todo el proceso para ir después viendo otras revistas, por ejemplo, en las cuales uno puede publicar o incluso publicar en la misma, intentar publicar nuevamente en la misma, siempre y cuando no cometan los mismos errores. Muchas gracias, estimado Emilio. Estimada, dígame, Evita. Sí, gracias Sergio. 2 cositas. Primero recordarles y pedirles que antes que se retiren puedan contestar la encuesta de satisfacción que la dejé ahí en el chat, donde evalúan el taller y gracias por ello. Y otra cosa aportar que en base a lo que dijo Emilio recién, que cuando nos rechazan de una revista, ese feedback que hacen, esa retroalimentación que a veces pronuncian los editores, sirven para hacer correcciones para el envío a otra revista. Entonces, como dices tú, el que sigue la consigue, a propósito de tomar lo malo y mejorar el escrito. Víctor aquí nos comenta que se suma a lo que dice Emilio, yo también me sumo a eso, y que un rechazo a una revista no significa que el trabajo es malo. Hay que seguir mejorando y tratar con otras revistas. Exactamente. Así funciona este mundo académico en relación con las revistas científicas. No sé si hay más comentarios, estimados. Al tiro. Estimada María, dígame. Hola.
No, súper interesante y te felicito, Sergio, como siempre, por lo claro de tu exposición. Siempre es bueno repasar. Yo creo que hay algunos puntos que son esenciales. Primero es elegir bien el journal, porque muchas veces el rechazo, como tú bien dijiste, es porque no es el journal adecuado para el tipo de publicación que uno está haciendo. Segundo, a veces lo que resulta también y que puede ser una buena estrategia, cuando los editores jefes publican su correo dentro de la revista, a veces uno les puede escribir y colocarle unas highlights, que son como unos datos, ¿no es cierto?, acerca de cómo está hecho el artículo, de cuál es la importancia, y a veces te contestan al tiro y te dicen, sí, es súper interesante, envíalo. Y eso ya como que te da para no perder tanto tiempo, porque claro, uno de los temas más terribles en esto es el tiempo. Yo diría que la media de los journals son 3 meses para la primera respuesta. Si en 3 meses uno no ha recibido algo, es habitualmente porque ya pasó a los revisores. Cuando el rechazo viene del editor es al tiro, o sea, esos son 15 días y te pegan la corta rápidamente. Pero cuando ya pasó los 3 meses, porque efectivamente lo están viendo los revisores. Entonces, una forma de poder acortar, de saber si el editor jefe, que es el primero que toma la decisión, y ojo, el editor jefe cuando toma la decisión de si publica o no, mira solamente el título y el abstract, nada más. Entonces, por eso la importancia de que el abstract esté bien hecho. Yo creo que otra recomendación buena es que si la revista no pide el abstract estructurado, es hacerlo estructurado, porque eso obliga a que el abstract contenga todos los acápites que son de importancia dentro de un artículo científico. Así que yo creo que esos son algunos puntos que son importantes, que por lo menos a mí me han resultado. Y lo otro, claro, efectivamente es no desanimarse. O sea, existen millones digamos, de posibilidades de que te lo rechacen, porque a lo mejor de repente algunos de los comentarios son muy locales. A eso hay que tener mucho cuidado cuando uno publica en revistas internacionales. Si uno va a publicar en una revista que es, digamos, no sé, de UK o de Estados Unidos, hay que admirar mucho más allá de Latinoamérica en el background para que ellos consideren que es interesante. La realidad latinoamericana a veces es interesante solamente para nosotros. Así que en eso hay que tener cuidado, porque también uno tiene que escoger de acuerdo al tema dónde lo va a mandar. Eso. Felicitaciones por tu súper buena exposición. Muchas gracias, estimada María. Nos dice también Víctor, hoy se estila agregar una cover letter al envío. Sí, hay muchas revistas que lo solicitan, esa carta de presentación, de quién es el autor, cuáles son los antecedentes, etcétera. Va a depender mucho de la revista, de la exigencia de ella misma. ¿Más preguntas, estimados? ¿Algún comentario más? Sergio, solamente quería agregar que en esto de las highlights son 4 o 5 frases, no es más que eso. Y uno en la primera frase coloca, por ejemplo, cuál es el estado del arte de lo que uno está investigando. Y la 2, la 3, la 4 y la 5 son un resumen de la investigación que uno hizo, y la última tiene que ser por qué es importante que me publiques este artículo. Esa última frase tiene que decir, por ejemplo, este artículo agrega una brecha, ¿no es cierto?, al conocimiento en bla, 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 lo que sea que estás investigando. Eso habitualmente cuando uno lo redacta un par de frases de eso y se lo envía al editor, hace a veces un buen enganche para poder, digamos, continuar con el proceso de mejor forma. Y realmente resulta. Así que si alguien lo quiere tomar, hay varias publicaciones, incluso hay gente que ha escrito sobre highlights, cómo hacerlas, cómo escribirle a los editores, y también sirven además para publicitar tu artículo, para difundirlo en redes sociales o en repositorios, qué sé yo. Comentario. Súper bueno. Emilio nos pregunta, ¿es posible enviar el PDF a nuestro correo? Por supuesto. Yo se lo voy a enviar a su correo entre hoy día y mañana. Estimados, ¿algún otro comentario? Si no hay más comentarios, bueno, podemos dar cerrando ya este taller. Agradezco mucho la asistencia. Espero que les haya servido y sobre todo que lo hayan disfrutado.
Muchas gracias. Ah, y por favor, la encuesta la encuesta que está rondando por ahí en el chat, que la puedan contestar también. Eso nos sirve mucho para ir mejorando los talleres. Listo, estimados. Quedamos libres entonces. Un gran abrazo y que tengan una hermosa tarde el día de hoy.